Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencia Fusenda. Hoy tenemos un invitado especial, Marco González, ingeniero industrial. Desde hace muchos años, miembro del Centro de Estudios Espíritas Nuestro Hogar, Centro Asistencial Espírita en Nuestro Hogar. Y bueno, un amigo de Fusenda por muchos años. Gracias, Marco, por aceptar esta invitación. Como todas las tareas espíritas, vamos a iniciar con una oración para lo que pido que me acompañen de pensamiento y de sentimiento para elevar a ese plano espiritual superior su ayuda, su asistencia, su protección, especialmente para nuestro amigo Marco en su charla, que su verbo sea fluido, que pueda expresarnos de la mejor manera esto que ha preparado sobre este tema, el divorcio, contenido en el Evangelio según el Espiritismo, que nosotros también sepamos o seamos capaces o estemos en la condición de comprender estas enseñanzas que puedan penetrar en lo hondo de nuestra conciencia y despertar todas esas fibras que tenemos que tener listas, alertas, para tomar las decisiones que necesitamos tomar para poder actuar de la mejor manera aquí en la tierra, con estas luces que nos ha traído la doctrina espírita. Muchas gracias y así sea. Gracias. Marco, bienvenido y la palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias, Abel, por la invitación. Muy complacido de participar de tu proyecto que tienes ejecutando pues de hace varios tiempos, muy bien informado acerca de las charlas que se programan y la verdad que me complace mucho estar aquí. Muchas veces se me cruzan con mis actividades en el centro, que las tenemos semanal todos los días de 6:30 a 8 de la noche, y en la cual también me ha tocado en varias oportunidades pues exponer algunos temas con una dinámica similar en la tecnología y pues con la presencia y ayuda de nuestro hermano mayor Jesús, nuestro director espiritual Emanuel, nuestro director encarnado el señor Osvaldo Bocio y los hermanos que estamos siempre asistiendo en los encarnados como los desencarnados. Hoy el tema pues es un tema bastante interesante sobre el divorcio. Nunca me ha tocado hablar sobre este tema. Así que bueno, estuve preparando lo que más pude obtener de información que sea útil para la comprensión y la extensión de este tema. Yo antes de hablar del divorcio, pues tengo que remitirme a las causas del divorcio como tales, o que para que haya un divorcio, pues tiene que haber una unión matrimonial, ya sea religiosa o civil o de hecho, ya, porque todas son válidas. Sabemos que los matrimonios en diferentes épocas de la historia han tenido variaciones sustanciales en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, porque dependiendo de la cultura de los pueblos, dependiendo de la cultura religiosa de cada pueblo, pues estas a veces no son de elección propia, sino impuestas por los padres, por intereses familiares, por intereses económicos, por intereses políticos, y van variando con el tiempo, afortunadamente, estas expresiones culturales que son a veces obligatorias y que generalmente resultan pues dañinas y perjudiciales para las personas que son afectadas, principalmente las mujeres. Antiguamente, pues a veces para obtener la paz entre dos naciones en conflicto se programaban
matrimonios entre el hijo y la hija de los dos dirigentes, y con eso obtenían la paz. También lo usaban para unirse, para pelear contra otras regiones, para engrandecer los fortines económicos de cada región, etcétera. Eso afortunadamente hoy, aparentemente, entre comillas, ya no se utiliza. Ya hay una libertad casi que absoluta en todas las razas, en todos los credos, más existen todavía rezagos muy fuertes en ciertas culturas, sobre todo orientales, musulmanas, islámicas, etcétera, que todavía predomina esa cultura. En la India también está muy arraigado ese tema en algunas zonas cultural geográficas de la India. Entonces, el matrimonio como tal no implica que tenga que ser, es válido, como dice algunas religiones, tiene que ser por esta religión o por la otra. Después que exista el elemento fundamental para que se realice el matrimonio, que es la elección voluntaria, que es el deseo de unirse familiarmente, pero bajo un precepto muy importante que es la que nos profesó el Maestro Jesús, que es la ley de amor. Sin que exista este ingrediente primordial, es muy difícil que llegue a buen término, pues, una relación matrimonial larga, duradera, satisfactoria, benéfica, formativa, que genere herencia en los hijos que se tengan y formen círculos fuertes en la sociedad para obtener una sociedad mejor y más estructurada. Todos sabemos que la célula básica de una sociedad es la familia. Y si partimos de un error, de una disfuncionalidad de esta célula principal, pues sabemos que todo de ahí en adelante va a ser caótico, va a ser negativo. De hecho, lo estamos viviendo en estos tiempos en donde hay una desprotección, digámoslo así, a la niñez y a la mujer, en donde forman un hogar por motivos completamente diferentes a los que he mencionado, que son las directrices que nos dejó el Maestro Jesús, y en el cual muchas veces es por placer, por moda, porque me gustó, etcétera, y dura un año, 2 años, la niña queda embarazada y el tipo se va porque consiguió otra, porque no le gusta el compromiso, etcétera. Desafortunadamente, esta disfunción familiar está afectando el comportamiento general de casi toda la sociedad. Por lo tanto, es indispensable, pues, que logremos rescatar no la tradición, sino el proceso de constitución matrimonial en la cual dos personas se atraen, se gustan, se unen por el vínculo del amor. Obviamente que existen procesos anteriores, o sea, yo siempre he dicho que la única forma de yo haberme casado era estar enamorado, porque obligado nunca fui. Yo permanezco casado, tengo 2 hijas a propósito, mayores ya, y es un paso bastante importante. ¿Por qué? Porque la primera opción de fijarse uno, yo particularmente en una mujer, es por una atracción física, esa atracción de fluidos que genera una persona, que ahora entiendo que es una atracción de fluidos, en la cual pues me despierta una sensación agradable, me despierta un deseo de conocer a esa persona, me despierta hasta un atrevimiento de acercarme y de manifestarle pues esa sensación, ese sentimiento. Y si esa persona, esa mujer siente lo mismo, pues hay una chispa, yo digo una chispa divina, que va formándose, que va generando una llama y que va fortaleciendo ese vínculo que se está arraigando en ese momento. Obviamente que esto no garantiza que no existan problemas más adelante y que esos problemas desemboquen en una ruptura, en un divorcio, que es el tema que nos acoge hoy. Pero
volviendo al tema del enamoramiento, pues el hombre y la mujer tratan de mostrar la mejor faceta de sí mismos, tratan de impactar positivamente tanto a la niña o al hombre y a su familia, porque la verdad es que es una relación que se inicia, pues inmediatamente conlleva una vinculación familiar con el resto de los familiares de ella y nuestros. Entonces, esto va generando que todo sea bonito, que todo sea alegre, que todo sea fantástico. A tal punto, pues, que haya un deseo de juntarse como pareja y conformar una familia. Ahora, como está la juventud ahora en estos momentos, pues, existe de pronto ese proceso de acercamiento por atracción de fluidos por las personas, pero primero hacen la relación sexual, se unen como pareja y después piensan tal vez en un matrimonio o no, de acuerdo a cómo les vaya. Entonces, las cosas, como se sabe, han cambiado. Todo lo que sea de la forma civil va cambiando con el tiempo, con las edades, va cambiando con las políticas, va cambiando con las épocas y las tendencias que se van generando. Pues ahora en estas pandemias hubo matrimonios virtuales y que se celebraron y se siguen celebrando. Y pues bueno, eso es válido, siempre y cuando exista el vínculo o la razón principal de esta unión, que es precisamente el amor que el maestro nos dejó, el amor que nos enseñó. Estos vínculos sirven pues para establecer esa relación y, y básicamente, o sea, primero que todo existe pues la razón de ser es el amor y la finalidad del matrimonio es, además de mantener en evolución la procreación para que sustituir las personas que se van desencarnando y pues las que van encarnando nuevamente, es el fin del ser humano, procrear y seguir la evolución del ser humano. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en unas situaciones en las cuales se obtiene después de todos los festejos matrimoniales, etcétera, y se va empezando a conformar la familia, empiezan también a aflorar aquellas cosas que no, de pronto no encajan de una persona con otra. La convivencia es muy diferente, la convivencia permanente es muy diferente a la convivencia esporádica o las visitas esporádicas, etcétera. Yo voy para tu casa, tú te vas para tu casa. Y ya cuando empiezan a tener esa relación permanente y se empiezan a mostrar las personas tal cual como son, no porque sean impostoras o porque hayan ocultado cosas, sino que la naturaleza humana, cosas tan sencillas como que a mí no me gusta que deje la ropa en el piso o coge la toalla y cuélgala en un soporte especial, etcétera. Esos roces que parecen pequeños y todo, hay que determinarlos desde el principio en cuanto a qué. En cuanto debe haber, además de esa afinidad emocional y sentimental, también debe haber afinidad de muchas cosas, de cultura, de educación, de tradición familiar, en la cual pues existan puntos comunes que permitan sobrellevar, aceptar o modificar las cosas que se van a ir acoplando entre las dos personas, entre la pareja, de tal forma que eso no constituya un puente roto o un obstáculo en el cual vaya a ir deteriorando las relaciones de la pareja. Porque el amor tiene diferentes etapas. El amor efusivo, el amor eufórico, el amor volcánico, ese que transpira uno por todos los poros. Y ya después, no es que exista un amor diferente, sino que ese amor va sufriendo ciertas modificaciones. Pero lo sustancial es que la parte del núcleo de ese amor siempre permanezca intacto, la razón de ser de esa unión.
Yo me he tenido que detener precisamente en este proceso que les estoy mostrando, porque conocer un divorcio, pues todos lo conocemos, que lo vamos a explicar tanto desde el punto de vista jurídico como social, porque muchas veces las causas del divorcio, que son enormes, infinitas, tropiezan con este muro cultural y moral o educativo que han tenido las personas y de la cual provienen familiarmente. Entonces es muy importante que se mida este punto, porque el amor es ciego. El amor, como dice, todo puede a veces sobrepasar y se espera, dice, no, él con el tiempo va a cambiar. Y él dice, yo espero que ella con el tiempo cambie, y resulta que las cosas se vuelven al revés. Ella no cambia y el hombre cambia, y es ahí donde vienen los problemas. Entonces, es muy importante que esa parte social, moral, cultural, educativa, no estamos hablando de clases sociales porque no tiene que ver nada con las clases sociales, aunque si hay una diferencia muy grande puede tropezar más bien por el lado de la familia que por otros lados. A veces yo me sorprendo cuando veo matrimonios de culturas totalmente diferentes y sin conocerse, solo por internet, y dice, me gusta, sí, yo quiero y no sé qué. Ayer precisamente estaba en un restaurante y había una niña que no podía tener 20, 21 años con un señor de más de 50, 60 años, o sea, que se veía que era extranjero. Entonces sí, nos conocimos, nos gustamos, todos tenemos intereses. Él tiene interés de tener una persona latina que concurra en muchas necesidades que él pueda tener, o que lo cuide en la vejez, o que sea sumisa, etcétera. Y ella pues quiere salir de un atasco económico, salir, surgir, etcétera, cambiar de país, etcétera. Esos matrimonios, yo no sé, espero que eso funcione, pero es muy difícil, de verdad, afinar y llegar a una congruencia tanto filosófica como moral, como material, de hacer estas cosas. O sea, imagínense ustedes, yo me pongo en el caso de ver a mi hija casada con un tipo de la edad mía, o sea, eso sería terrible, o sea, para mí. Entonces, aquí tenemos situaciones en las cuales se nos ha dicho a los que somos padres que Dios nos ha entregado unos hijos y tenemos que responderle a Dios por el desarrollo, por la educación y por la evolución de nuestros hijos, en las cuales somos responsables. No solamente tener hijos como conejos y dejarlos ahí, a que los críen o malcríen, ¿ya? Esa parte es una responsabilidad ineludible y una felicidad que para los padres debe generar tener un hijo. A mí particularmente, y los que somos padres en este grupo, pues hemos pasado por eso. ¿Que nos ha cambiado la vida? Sí, nos la cambió. Muchas cosas que hacíamos, esa libertad para salir y entrar, etcétera, cambian el sueño, la despertada. Pero todo eso se compensa con la felicidad de ver un hijo. Pero la mayor responsabilidad es qué hago con este hijo, para dónde voy con este hijo, educarlo, darle buenas costumbres, hacerlo útil a la sociedad, no una carga para la sociedad, hacerle ver los valores morales, encaminarlo en una vida espiritual y ser una persona de bien, tratar de que sea una persona de bien. Obviamente, cuando uno dice, bueno, en esta familia salió la oveja negra, bueno, yo vengo de una familia de 7 hermanos y siempre vi a mis papás luchando por sacar adelante a esa familia. Ahora las familias son muy pequeñas, 2, 3, 1, máximo 3. Bueno, pero tienen un rol diferente cada uno. Y las cosas van cambiando, obviamente. Las situaciones financieras exigen que ya haya
salario complementario, porque las obligaciones sociales y los medios consumistas obligan a que tengamos una cantidad de cosas de los consumidores que antes no teníamos. Antes la cuestión era mucho más sencilla. Yo me voy a permitir leer algo de Allan Kardec en el libro de los espíritus, en la pregunta 917, en donde dice que la educación convenientemente entendida constituye la llave del progreso moral. Cuando se conoce el arte de manejar los caracteres como se conoce la de manejar la inteligencia, ha de conseguirse corregirlos del mismo modo que se aploman plantas nuevas. Quienes acompañan así al hijo del rico como al del pobre desde el instante del nacimiento y observe todas las influencias perniciosas que sobre él actúan en consecuencia de la flaqueza, de la incuria y de la ignorancia de los que los dirigen, observando igualmente con cuánta frecuencia fallan los medios empleados para moralizarlos, no podrá espantarse de entrar por el mundo de tantas extravagancias. Eso de que le doy a mi hijo todo lo que quiere para que no me moleste, porque para tenerlo entretenido y me deje hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas de que exista esa unión matrimonial? Bueno, a veces en la doctrina espírita se nos ha dicho que muchas veces el matrimonio o la pareja que elegimos, que por ese velo que traemos al momento de encarnar, muy posiblemente hayamos tenido deudas pendientes del ayer, en la cual se deben cancelar en una existencia, si no es en esta, en la próxima y en la próxima, de tal manera que a través del amor, esas rencillas, esos inconvenientes, permitan que sea depurada esa situación a través de la conformación de una familia. Lo que yo les acabo de contar, pues forma parte de una elección privilegiada de la persona que con todos sus sentidos trata. Pero Dios también nos pone en el camino la media naranja que debemos tener para que eso sea así. He encontrado conceptos favorables y desfavorables, incluso el mismo Kardec lo dice, que ahorita los voy a explicar, a confirmar, en la cual pues no todo es por una ley de causalidad, ni todo es una prueba, ni todo es una misión, pues hay de todo, pero principalmente las causas de unas uniones familiares, sobre todo con los hijos, es donde se prueba la capacidad de amor y de perdón que puede existir en un espíritu encarnado para restituir deudas anteriores. Le voy a leer otro pedazo, dice: atribuye a la providencia la aventura de unos y la infelicidad de otros. Eso sería negar la justicia divina, porque Dios no le puede dar a unos algo bueno y a otros otro malo. Obviamente no sabemos lo justo que es Dios y eso no podría ser así. Cuando en verdad tales sucesos corren por cuenta del carácter y la manera de proceder de las personas. Y eso es así. Las personas durante el matrimonio van cambiando, durante el transcurso del matrimonio van cambiando. ¿Por qué? Porque el trabajo hace que yo esté rodeado de más personas durante más tiempo que con el tiempo que paso con mi esposa. La esposa ahora, pues que trabaja, también pasa mucho más tiempo allá y existen las relaciones interpersonales, etcétera, y a veces la fragilidad humana y la comparación que existe entre, oye, mira, este tipo me echa flores, es atento, es amable, es cariñoso, y mi marido no me dice nada, no me dice nada. O sea, cuando esas situaciones se vuelven comparativas, estamos en un proceso muy peligroso de llegar, pues obviamente, a fallar en el matrimonio y a cometer imprudencias que costarían un divorcio, ¿verdad?
En el libro de los espíritus también de Allan Kardec, en la pregunta 298, manifiesta, dice, no hay unión particular y fatal entre dos almas. Lo que hay es la unión de todos los espíritus, pero en grados diversos, según el orden que ocupen, es decir, según la perfección que hayan adquirido. Cuanto más perfectos, tanto más unidos. Ahí confirma pues que obviamente no todo es prueba, no todo es castigo, no todo es misión, ¿no? Y pues ahí nos remitimos al evangelio que nos toca hoy, pero antes quiero comentarle algo que encontré que me pareció muy oportuno, que habla sobre las obligaciones que resultan pues del matrimonio. Sabemos que todos tenemos deberes y tenemos obligaciones. No les voy a leer la parte que comenta este libro, que es escrito con anterioridad, en la cual pues pone al hombre en una posición superlativa y a la mujer en una posición sumisa, que hoy en día pues eso no se da, entonces ¿para qué lo vamos a tocar? Ni para herir sentimientos tampoco. Entonces, dice, en cuanto a los deberes mutuos que deben existir en un matrimonio, está pues la cohabitación, es decir, pues que vivan juntos en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, que sean una sola carne, como nos dice el Maestro Jesús. Que existe el amor y el respeto expresado en atenciones, en detalles, tanto de, lo que pasa es que siempre se habla del hombre hacia la mujer, pero el hombre también necesita atención, detalles, piropos, agasajos, etcétera, ¿no? No. Actitudes de exaltación, burla, ofensa, gritos, etcétera, van deteriorando este proceso. Manutención digna, cubrir pues todos los gastos concernientes a todas las obligaciones que generen el hogar, la educación, la alimentación y todas las otras normales que conlleva pues a tener una responsabilidad en un hogar. Y la fidelidad absoluta, condición sine qua non para un perfecto funcionamiento de la persona y que el adulterio lesiona gravísimamente. Hoy, pues, con la expansión que ha tenido la mujer en la historia laboral, permite que los roles que antes se desempeñaban en forma diferenciada entre el hombre y la mujer, era el hombre, era el proveedor, era el que hablaba, era el que decía la última palabra, era el que había que mostrarle un acto de sumisión, había que rendirle pleitesía, tenerle todo listo, plancharle, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que en esa época, puede ser la época de nuestros padres, esa dependencia económica hacía que la mujer observase actos de infidelidad, borrachera, irresponsabilidades económicas, pero se mantenía ahí fiel, obligada contra su voluntad, porque no tenía recursos disponibles para poder desarrollar su propia manutención y la educación de sus hijos. Disculpe. Entonces se soportaba eso. Y la iglesia católica a la cual yo pertenecí decía, mujer, te toca. Incluso todavía circulan videos y cosas de esas así, porque el hombre es el pilar de la familia y necesita de él. Entonces, ten amor, ten soporte, aguántalo el hombre. Y resulta que las familias no se separaron. Muy pocas. Ahora es casi que el común denominador. Ese rol que tiene la mujer hoy permite que se igualen fuerzas económicas, que se igualen roles y responsabilidades en el hogar y en la consecución y construcción de toda la parte familiar. Eso que ha conllevado. Oh, caramba. Permiso. Perdón. Eso ha conllevado que la mujer que antes llevaba el peso de la educación y formación moral y familiar de los hijos se haya descuidado un poco, se haya delegado en, si tienen suerte, en un familiar cercano, pero la mayoría de las veces
es una nana que no tiene las condiciones para eso, o el jardín que le va a entrar a los 2 años a empezar a dejarlo en su formación educativa. Caramba. Bueno, entonces una cosa por otra. En estos momentos es muy fácil para una mujer que labora, que recibe un sueldo, que tiene unos ingresos, que está formada profesionalmente, que es competitiva, que está en el mercado laboral. Es muy fácil decir, oye, ¿sabes qué? Pedro, Marco, lo que sea, tú la fallaste aquí, me decepcionaste, te he comprobado esto y esto y esto, chao. Y se va. Y sigue funcionando y asume sus roles, demanda al marido, comparten gastos, obligaciones, etc. Y también se ve el caso increíble, porque lo he palpado personalmente, de hombres que han perdido sus empleos, que son las mujeres que mantienen en el hogar, y el hombre desarrolla actividades del hogar. Lavar, planchar, cocinar, atender los hijos y todo. Los roles se están invirtiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que me parece muy bien que eso exista, porque la amenaza cierne sobre ambos, no sobre una sola parte de la pareja. Entonces me pareció importante traer a colación esto, porque a través del tiempo los cambios que se han operado en la relación matrimonial ha permitido y ha facilitado que las parejas no estén atadas por el dominio económico ni el predominio paternal del hombre, porque obtienen ellos la misma competitividad, incluso mayores ingresos obtiene la mujer a veces sobre los desempeños laborales del hombre, que eso también ha creado muchos conflictos y muchos problemas por los celos profesionales en el hogar. Desafortunadamente, eso es así. No todo es bueno ni todo es malo. Todo tiene un manejo que hay que dar. Ahora, con toda esta conectividad que hay, todas las redes sociales, etcétera, esto se ha prestado, desafortunadamente, cosas que se hacen para bien también tienen un fondo que perjudica, y es que desafortunadamente, pues, primero que ha separado a la familia, porque tú lo ves con la cabeza agachada todo el tiempo en una reunión, etcétera, y se ha dejado de compartir el espacio, poco espacio que queda, tanto los hijos que vienen del colegio como los padres que vienen del trabajo. Entonces cada uno se dedica a revisar su celular, su WhatsApp, sus redes sociales, etc. Entonces hay que adaptarse a todos estos cambios, porque, como dice el dicho, el que no cambia con el cambio lo cambia y queda rezagado. Bueno, entremos al tema del divorcio. ¿Qué es el divorcio? Pues el divorcio es una separación civil ordenado por una ley civil que permite, bajo ciertos parámetros de la ley que espere en cada país, acogerse a unos mandatos y a unas indicaciones que vayan a permitir que estas personas se separen de cuerpo y se separen legalmente. Si existiese el verdadero amor y que se hablasen los problemas, pues muchos de estos divorcios podrían evitarse, pero ahora la intolerancia es bastante alta, y como es recurrente muchas veces, estas faltas de las personas pues conllevan a que este proceso de divorcio se dé. Nosotros en el capítulo 22, que es el tema de hoy, pues tenemos las palabras del Maestro Jesús a través del evangelista San Mateo, que en el capítulo 9, del versículo 3 al 9, nos expone la premisa del Maestro Jesús en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio, en donde nos dice pues que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y me voy a permitir leer la parábola porque es interesante, que como estamos, yo particularmente, pues la guía del Evangelio es muy importante, y es la enseñanza más grande que nos ha dejado el Maestro Jesús, por la cual nos guiamos. Bueno, los fariseos se llenaron
se llegaron también a él para tentar, diciéndole, ¿es permitido a un hombre devolver a su mujer por cualquier cosa que sea? Él le respondió, ¿no leísteis que el que creó al hombre desde el principio, macho y hembra los creó? Y que fue dicho, por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se ayuntará a una mujer. Y no serán más los dos, sino una sola carne. Así, no serán más dos, sino más una sola carne. Que el hombre, pues, no separe lo que Dios unió. Mas dijéronle, ¿por qué, pues, Moisés ordenó que se le diese a la mujer una carta de separación y que fuese devuelta? Respondiendo le dijo, fue por causa de la dureza de vuestros corazones que Moisés os permitió devolver a vuestras mujeres, mas al principio no era así. También os digo que cualquiera que devuelve a su mujer salvo por causa de adulterio y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que el otro devolvió comete también adulterio. Si esto se aplicara hoy, todos somos adúlteros, porque ¿cuántos matrimonios? 2, 3, 4 matrimonios encima, pues está permitido. Bueno, entonces, como el amor es un sentimiento que para muchos es duradero y para otros puede ser de poco tiempo, porque las palabras bonitas las dice cualquiera. Hay un dicho muy popular que dice que el hombre pierde por el ojo, o sea que le atrae físicamente a la mujer, y la mujer se deja cautivar por el oído, por las palabras bonitas que pueden ser verdad o pueden ser mentiras, ¿no? Muchas veces, pues, lo que yo hemos hablado, que el divorcio se ha convertido en un mecanismo legal de disolución, que está representado en la Constitución, que todos los jueces y todos los juzgados y todas las notarías están capacitados para resolverlo. Entonces, le voy a mencionar, como desde el punto de vista ilustrativo, cuáles son los diferentes tipos de disoluciones que se permiten para que haya, y qué tipos de divorcio hay y por qué causales. Será bueno, interesante, porque eso forma parte también del tema. Ya la parte material, carnal, ¿verdad? Se entiende que como disolución del matrimonio o la finalización o conclusión del vínculo personal y económico de los cónyuges, entonces existen diferentes, cada uno con sus propios efectos, que es la disolución legal, disolución, separación de cónyuges sin ruptura vincular, ya sea muerte presunta, la disolución natural válida por la muerte de uno de los cónyuges. Entonces, hay divorcios de diferentes tipos. Hay por mutuo acuerdo, en la cual las partes pues manifiestan su deseo de separarse y se dirimen ante un juez con la presencia de un abogado. El acuerdo se firma, se lleva a notaría y queda protocolizado el divorcio. Tú por tu lado, yo por el mío. Se dice que los matrimonios civiles son más fáciles de divorciarse o de disolverlos porque no están bajo bajo el protocolo de la iglesia en la cual los unió. Porque sabemos que el matrimonio es uno de los 7 sacramentos que la iglesia dice que hay que llevar a cabo en la vida. Bueno, cuando el divorcio es sin mutuo acuerdo, en la cual pues una persona manifiesta que ha sufrido X, Y o Z, trauma, tropiezo, dificultad, que ahorita las vamos a mencionar, y desea no continuar con la relación, por lo tanto solicita que se haga el divorcio haciendo liquidación conyugal y liquidación de los bienes. Eso puede llevar un tiempo largo, etcétera, si la otra persona no está de acuerdo o se opone, pero siempre puede tener la opción, no está amarrada si la otra persona no firma. Como en otros países es diferente, que para que eso se lleve a cabo el hombre tiene que firmar, o la mujer, o la otra parte de la mujer tiene que firmar. Bueno, entonces, una de las causales, varias causales de divorcio que las voy a enumerar, que son, primero, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los dos cónyuges. Estoy hablando
como veo que hay gente de otro país, de otros países, estoy hablando de lo que funciona en la justicia colombiana. Dice, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley le impone como esposos y padres. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratos de obra. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges. El uso de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica, pues. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud moral o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o a pervertir al otro o a un descendiente o a personas que estén en su cuidado y que convivan bajo el mismo techo. Desafortunadamente, este punto se ve a diario, sobre todo con la población infantil. Fue horrible lo que está pasando. La separación de cuerpo judicial o de hecho que haya perdurado por más de 2 años. El consentimiento de ambos cónyuges manifestando ante un juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Y por último, en el 10º punto están los celos como causal de divorcio, que últimamente pues se ha incluido dentro de este proceso como causal de divorcio. Los celos enfermizos, no los celos ocasionales, sino los celos recurrentes, ¿no? Bueno, ahora entremos a ver lo que es la separación desde el punto de vista de lo que es el plano espiritual, cómo incide y qué premisas hay para que esto suceda. Yo me acuerdo mucho que hubo, yo creo que todavía hay, pero ya no tiene tanta trascendencia ni impacta tanto, que la iglesia disolvió el matrimonio de un gran personaje, de fulano y sutano. En la antigüedad, el Papa disolvió el matrimonio del rey no sé quién con la reina no sé quién, en Europa. Era posible, o sea, si ellos han promulgado siempre que eso es indisoluble, es posible. Ahora se argumentan, ahora hay una rama de la jurisprudencia, de la justicia o de la jurisprudencia que se llama derecho canónico, en la cual se especializan en este tipo de procesos para matrimonios. ¿Qué sentido tiene anular un matrimonio? Volverse a casar por la iglesia, porque antes era permitido únicamente como acto válido ante Dios el matrimonio católico. Ahora no. Ahora el matrimonio civil es válido, las personas se casan por lo civil o no se casan, conviven y han hecho de lado este sacramento de la iglesia, ¿no? Bueno, voy a leer una parte que he preparado por aquí que me gustaría pues que pusiéramos atención porque tiene que ver con el fondo del objetivo de esta charla. Hombre, yo quiero hacer un paréntesis. Esto no es una charla magistral. Yo quisiera que el momento en que quisieran interrumpir, preguntar o algo, yo no sé cómo es la mecánica de ustedes, Abel, pero yo no me importa si me preguntan, si me interrumpen o algo, porque así estoy acostumbrado a hacerlo y no me preocupa. Va bien, concluye lo que tenías preparado y habrá un tiempo para las preguntas, pero pienso que debes concluir lo que preparaste y habrá un tiempo para las preguntas. Oíste, bueno, va bien. Muchas gracias. Bueno, entonces con relación al divorcio, pues este es un tema que muy pocas personas quieren tener clara idea de lo que a nivel espiritual supone un divorcio o una separación. Tenemos que empezar a tener el conocimiento del plano espiritual y entender nuestro camino como seres espirituales, que somos, que hemos sido creados para llegar a la sabiduría absoluta y a la perfección total. Antes de encarnar en un cuerpo humano, vamos a ver el proceso que existe cuando hay en esa encarnación y qué destino se le da a cada ser que va a encarnar.
Cuando se va a encargar un ser humano, seres de luz se reúnen con sus protegidos para preparar la encarnación que se necesita para adquirir el conocimiento, que es el amor. Se proyecta con quién nos tenemos que relacionar, los padres, los hermanos, y en el caso que se tengan que unir parejas, se reúnen hasta los hijos que por este vínculo tengan que acudir, las pruebas que se tienen que experimentar. En definitiva, es un grupo de trabajo que se prepara con el fin de sentir amor con todos. En el libre albedrío del ser humano y con las influencias y los defectos que cada ser viene a trabajar, es costoso y difícil dar un buen término a la meta proyectada como seres espirituales y se puede producir un divorcio, una separación. Esto en el plano espiritual es un error, es dejar la tarea pendiente para otra nueva encarnación en el que se tiene que valorar y empezar de nuevo lo que no se ha hecho. Es decir, con el olvido de la memoria tienen que volverse a juntar. No se sabe si de nuevo como pareja. Eso lo tiene que valorar el ser de luz de cada uno. Pero se tiene que restablecer el amor que no han logrado tener. Es la lógica de la ley que es Dios. Todos tenemos que llegar a amar. Encarnación tras encarnación tenemos que lograr. Una separación o divorcio es contraria al amor. Todas las valoraciones lógicas humanas no sirven en el plano espiritual. Nos conocen muy bien hasta el resultado de lo que podemos llegar a hacer. Pero en nuestro caminar evolutivo tenemos toda la eternidad para aprender e infinitas oportunidades de restablecer los errores para llegar a la meta final y fundirnos con nuestro Creador. Yo, bueno, Abel conoce a nuestro director encarnado, el señor Osvaldo Bocio, y él siempre se refiere a su relación cuando tocamos este tema y según él nos cuenta, su director, su guía, su maestro, él tenía a veces conflictos con la señora y él dice, no, tú tienes que terminar, concluir esta prueba que tienes, porque si no en la próxima o en futuras reencarnaciones te toca volver a repetirlo. Entonces a veces cuando se lleva una cruz, a veces en el hogar, es recomendable persistir en permanecer y en dar lo mejor de cada uno para concluir de buena forma hasta que la muerte los separe, como dice la iglesia, y no tener que volver a repetir esta prueba en futuras reencarnaciones. Entonces, he ahí también el esfuerzo que tenemos que hacer como seres humanos y como pareja de hacer todo lo posible por que la relación se pueda rescatar. Obviamente, si nosotros en los 10 puntos que le acabo de leer como causales de divorcio, de separación, incumplimos en ellos, entonces obviamente no tenemos alternativa. Pero cuando se van filtrando ya otros temas de carácter, etcétera. Hay un dicho muy popular, sobre todo en la parte económica, con relación a los divorcios, que forma parte grande de los procesos de divorcio, es que cuando la falta de dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, esa relación estaba fundamentada en lo material y en el dinero y en la comodidad y en el beneficio económico, no en un amor verdadero ni en una proyección familiar sustentable con el tiempo. Entonces, es preferible, como te digo, aguantar un poquito. Si es insoportable, pues ni modo, para adelante. Cuando uno está cumpliendo con las normas o la otra persona está cumpliendo con las normas, pero ya antes había un término, incompatibilidad de caracteres, era una de las razones para la separación o para la anulación de un matrimonio. O sea, oye, y es que tú cuando tenías una relación antes del matrimonio con esa persona, no conocías parte de ese carácter. Todo el mundo pinta lo que va a hacer. Ya después se sobrevalúa
o se pasa por alto, pero siempre hay unas manifestaciones, aunque a veces hay personas que somos muy audaces y las escondemos a tiempo. Ok, bueno, entonces podemos decir que es superflua, esto está en el libro del Evangelio, es pues superflua la ley civil y es menester volver a los matrimonios según la naturaleza. Ciertamente que no. La ley civil tiene por objeto arreglar las relaciones sociales y los intereses de las familias, según las exigencias de la civilización. Y por esto es útil, necesario, pero variable. Debe ser previsora, porque el hombre civilizado no puede vivir como un salvaje, pero nada, absolutamente nada se opone a que sea el corolario de la ley de Dios. Los obstáculos para el cumplimiento de la ley divina dimanan de las preocupaciones y no de la ley civil. Estas preocupaciones, bien que estén en vigor, han perdido ya su fuerza en los pueblos civilizados, pero desaparecerán con el progreso moral que abrirá, en fin, los ojos sobre el sinnúmero de males, faltas y aún crímenes que resultan de las uniones contratadas con la sola mira de intereses materiales. Entonces se preguntará si no es más humano, más caritativo y más moral unir dos seres que no pueden vivir juntos que darle la libertad y si la perspectiva de una cadena indisoluble acaso no aumenta el número de las uniones irregulares. Me pareció interesante leerlo, está en el libro del Evangelio, antes del en el punto cuarto de este capítulo, antes de lo que es el divorcio. Entonces, pues yo creo que en cuanto a los fundamentos espirituales que el Maestro Jesús nos ha dejado, revelando pues la unión que se genera por Dios. Muy pocas personas, yo no entendía lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, o sea, lo veía como que, sí, yo me uní a través de la iglesia en un sacramento, que es el matrimonio, es una unión bendecida por Dios, porque eso es lo que se nos ha dicho, entonces el hombre no la debe disolver. Eso ha cambiado muchísimo. Incluso sabemos que esto fue escrito hace 175 años, 176 años, no sé, por revelaciones que le dieron a nuestro amigo Allan Kardec. Y ha permitido pues que perdure. Las palabras no, como dice, las palabras no pasarán, pero si nos fijamos en la época, en esa época ya se pensaba mucho en los temas de las dificultades que exigían en el matrimonio sostener una relación a la fuerza. Sin embargo, sabemos que como van cambiando las leyes civiles, las leyes humanas, la ley natural, la ley que impone Dios, permanecerá incólume en el tiempo y nunca será variada. Pero por eso permanece, es vigente, es actual, no es del pasado. Lo que pasa es que el hombre, a conveniencia, a través de su egoísmo, a través de su orgullo, ha pasado por alto estos preceptos y estas enseñanzas que nos dejó el Maestro Jesús en cuanto a las directrices que el mismo Dios le dio para que fueran transmitidas a la raza humana. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios vino a cambiar al mundo a través de la explicación de la ley de Dios. Sabemos que anterior a la venida de Jesús imperaba la ley de Moisés, la ley mosaica, la ley represiva, la ley que ponía a Dios como un ser horrible, terrible, vengador, injusto, permanentemente lleno de ira, que castigaba, que hacía que el hombre por represión tuviera temor de Dios, por miedo tenía que cumplir las cosas. Y así, desafortunadamente, doctrinas, las iglesias han permanecido con ese sistema de amedrentar y de mantener ignorante a la población en cuanto a muchas cosas que no son de Dios. Todavía se habla del castigo divino, de las penas eternas, del infierno, etcétera. O sea,
que me han pasado 22 siglos y todavía estamos hablando de eso. O sea, todavía en pañales. Si la apertura espiritual que el ser humano debe tener, el crecimiento espiritual que debe llevar a la humanidad a otro nivel de progreso, no fuera obturado, no fuera amarrado cruelmente y en forma indigna como lo hicieron, pues nosotros estuviéramos en un proceso evolutivo mucho más adelantado que ahora. Pero así tenía que ser. Como decía alguien, un sacerdote, que le preguntaron que por qué esta pandemia tan cruel, que por qué Dios nos mandó esto, que por qué Dios es tan malo, tan injusto, que se está muriendo tanta gente. La respuesta de él fue, eso no es bueno ni es malo, era necesario. Entonces, en estos tiempos, era necesario que eso sucediera y que este velo que se nos ha puesto durante tantos siglos se ha venido cayendo y se han venido revelando la verdad. Como decía Jesús, la verdad nos hará libre. Y en algún momento de nuestra existencia actual y de las existencias futuras podamos ir creciendo espiritualmente en estas revelaciones y que el mundo vaya a seguir conociendo cuál fue la verdadera misión, el verdadero sacrificio que hizo Jesús al venir aquí. El sacrificio de dejarse azotar y colgar en la cruz, como todos sabemos, sino el sacrificio de adaptar su periespíritu durante muchos años, se habla de más de 1000 años, para poder descender de su estado evolutivo espiritual y encarnar como ser humano en, en este planeta. Ese fue el mayor sacrificio. Y de enseñarnos que el amor es el camino y todavía estamos sufriendo las consecuencias negativas de esa falta de amor. Somos seres que estamos pasando en un proceso de expiación y prueba y que prontamente pues debe cambiar. Cuando digo prontamente, para nosotros pueden ser 50 años, 60, no sé, yo no conozco eso. Pero para el mundo espiritual sabemos que el tiempo es menor. De hecho, me tocó una charla hace poco que habla sobre los tiempos han llegado y los tiempos están llegando. Es decir, desde la última parte de la década de 1990 sabemos por revelaciones que están llegando seres ya con una mentalidad diferente y mucho más avanzados que van a permitir que el planeta avance. Cuando venga la recogida de las ovejitas para la derecha y los cabritos para la izquierda, pues de alguna manera esto se depurará y no sabemos cómo ni cuándo, así que debemos estar preparados. Bueno, Abel y compañeros, amigos que están presentes, pues este ha sido mi trabajo de hoy. Con mucho cariño les he ofrecido esta posibilidad de recoger alguna información, no es mía, obviamente, sino investigando, y pues se las he presentado a ustedes. Espero pues tengan alguna duda, alguna participación, alguna aclaración, con mucho gusto, si está en mis capacidades, la resolveré, si no, se las tendré pendientes. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Marco. Pues muy bien, maravillosas tus reflexiones. Y bueno, yo quise, antes de hacer una pregunta acá que nos estaba mandando Argentina Berganza, de Guatemala, yo quiero hacer una reflexión con respecto a todo lo que tú has dicho. Las revelaciones son históricamente complementarias, ¿sí? Todos sabemos de que se nos han hablado de 3 grandes revelaciones, la de los 10 mandamientos, la venida de Jesús y el espiritismo. Entonces, los judíos formales no aceptaron la enseñanza de Jesús. Hablo de los judíos formales o la religión, los dirigentes Sanedrín. judíos, eso.
porque los primeros discípulos de Jesús eran judíos, eran contemporáneos con él, lógicamente. Entonces, sí habían almas que estaban preparadas, pero el establecimiento religioso del momento no aceptó las enseñanzas de Jesús y por tanto se perdió esa oportunidad para que esa ley de amor entrara desde ese tiempo a ese pueblo judío ya en forma generalizada, institucionalizada. Nunca reconocieron a ese Mesías, todavía lo están esperando. Por tanto, todavía están viviendo las consecuencias de no haber recibido esa ley de amor, ¿ya? Y todavía están en enemistad con sus vecinos, tanto en el país de Israel como en los otros lugares donde han habitado los religiosos judíos, digamos así. Ahora, los católicos y las otras religiones cristianas que ya estaban, los evangélicos, ya Lutero había venido hacía 300 años, ¿verdad? Tampoco recibieron el mensaje cristiano, ¿sí? Perdón, espírita. No recibieron el mensaje espírita, ya todos sabemos. Persiguieron a Allan Kardec, en Barcelona hubo una quema de libros, en fin. Por tanto, el cristianismo establecido, y lo mismo podemos decir que lo que dijimos ahora de los judíos. Igual hubo católicos, hubo cristianos que voluntariamente aceptaron esta revelación, fueron sus seguidores. El mismo Kardec tenía una ascendencia por un lado católica y por un lado católica de su familia y evangélica por el lado de su maestro Pestalozzi. Tenía de ambas influencias, ¿no? Entonces muchos cristianos, prosélitos cristianos de las diferentes denominaciones, aceptaron el mensaje espírita y muchos fueron seguidores espíritas, pero la religión, la institución religiosa, ni la católica ni la evangélica, aceptaron la revelación. Y es por eso que en este tema puntual del divorcio, prolongaron digamos, sufrimientos de estas parejas que, como decías tú muy bien, no tomaron la verdadera causal que debe ser el matrimonio, que es la ley del amor, sino que por otros intereses se unieron y por lo tanto eran infelices, ¿sí? Y eso que tú describías muy bien de los matrimonios de los abuelos, que las madres, que las abuelas se quedaban, soportaban a los abuelos con todos los abusos, ¿verdad? Porque era prohibido divorciarse. Cuando Kardec está diciendo hace 60 años que es una ley civil, ¿verdad? Que lo que hace es, en el hecho que resuelve en el derecho lo que ya está resuelto en el hecho. Es decir, que dos seres se juntaron sin la verdadera causa, que era la del amor, y que por lo tanto estaban teniendo unas vidas infelices que podrían terminar en catastróficas, y que era mejor, ¿verdad?, que esos seres que habían mal iniciado esa relación, no con el verdadero sustento que era el amor, sino con otros tipos de intereses, se divorciaran. Entonces, repito, se prolongó el sufrimiento de muchos matrimonios que ya no deberían estar unidos. Eso por la parte y tú hablaste muy bien de los divorcios aprobados por ciertos papas y todo eso, ¿verdad? Pero por el lado de la iglesia evangélica, aún hoy en día, el no aceptación de esta revelación espírita, ¿sí? Que precisamente que esta revelación espírita vino precedida de unas manifestaciones espirituales para llamar a la atención de todos los espiritualistas de esa época, todos los golpes, los movimientos, las besas, ¿verdad? Para que todos los espiritualistas de ese momento abrieran los ojos. Sin embargo, muchos se cerraron y no aceptaron esta revelación.
En el caso del divorcio también, por ejemplo, algunas religiones evangélicas toman al pie de la letra esas palabras de Jesús, como tú decías también, no las describiste, no las leíste, ¿verdad? Que si el que fornica, el que se separa, el que se junta con aquel que se separó, ¿verdad? Y yo conozco el caso de personas separadas que las iglesias evangélicas no les permiten segundas o terceras uniones porque están en pecado si se casan con alguien divorciado. O sea, tanto los católicos, digamos, y la institución católica y la institución evangélica de las diferentes vertientes de los protestantes, por no aceptar esta revelación en cabeza de Allan Kardec, encarnado, y de los espíritus superiores desencarnados, han llevado a sus feligreses a continuas pruebas, a continuas infelicidades, porque con Kardec está claro, que no se puede condenar definitivamente a unos seres que se han unido por diferentes causas a la del amor, y que es, pues, que es una ley civil que se puede manejar, y que él lo decía allí, que tan es civil el tema del divorcio que ningún país ha dejado de evolucionar en cuanto a ese tipo de leyes en el tiempo, ni siquiera los judíos se han permanecido con las mismas leyes desde esa época, han venido evolucionando y hoy se permiten en muchos de esos casos. Entonces, era lo que quería decir, que desgraciadamente no han tomado el testimonio, ¿verdad? Las revelaciones anteriores de las nuevas modificaciones, de las nuevas ampliaciones, de las nuevas explicaciones que las nuevas revelaciones han traído, y que por esta misma razón pues han perpetuado sus conflictos, tanto internos como con los otros miembros de la sociedad. Ahora sí voy a decir una pregunta que nos hace en el texto de Argentina Berganza, de Guatemala. Dice, los sacerdotes pueden anular, perdón, los sacerdotes pueden anular el matrimonio religioso de acuerdo a las causas, a las causales que se prueben. Yo no sé si Argentina está haciendo una pregunta o está haciendo una afirmación. Argentina, si quieres, puedes decírnoslo con tu voz. ¿Qué es lo que nos quieres decir acá? ¿Estás oyendo, Argentina? Sí, buenas tardes, Abel. Sí, yo conozco acá en Guatemala de algunos casos en que los sacerdotes han hecho las anulaciones de los matrimonios por diferentes causales que se les presenten y que ellos las prueben, ¿verdad? Hay varias, y no las podría citar ahorita, pero sí ha sucedido que se ha anulado el matrimonio religioso. Ah, bueno. No sé, Marco, ¿quieres decir algo sobre el tema? Sí, esa práctica, te hablo de en Colombia, está permitida. Son muy difíciles, a veces duran 10, 15 años, etcétera, en que se tome la decisión de anular el matrimonio. Pero yo me hago una pregunta, ¿será que el hombre tiene la potestad de anular algo que Jesús y Dios han pronosticado, han bendecido y han programado? Me parece que no. Ahora, el tema de la anulación del matrimonio, eso ya pasó de moda, porque a la gente que se casa por la iglesia y se quiere divorciar, se divorcia y no le interesa, ni está de acuerdo, ni le pone atención al proceso que es sancionatorio que ponía la iglesia, que el que se divorcia y se vuelve a casar está cometiendo adulterio, por lo tanto está cometiendo pecado. A la gente ya no le importa, o sea, llevan su vida, se casan por lo civil y ¿cómo se llama? O si no, hacen una unión de hecho de parejas. Entonces, aquí en Colombia
pienso yo, no tengo estadísticas, porque si ya no se menciona es porque ya no hay esa avalancha de anulaciones que se solicitaban. Ya eso ya no está operando prácticamente. Es una buena intención de preguntar cómo se está manejando eso actualmente o si eso ha disminuido. Yo creo para mí que eso se ha disminuido, porque incluso ha aumentado en Colombia el número de matrimonios civiles y ha disminuido mucho el tema de matrimonios por la Iglesia Católica. Entonces, yo la verdad es que no estoy de acuerdo en qué causa, no, que nos equivocamos, que éramos jóvenes. Ahora que la iglesia compruebe que ellos fueron obligados a casarse como hacían antes los padres de familia cuando una niña, pues, como decía en esos tiempos, cometía un error, un desliz y quedaba embarazada o tenía relaciones sexuales con un tipo y entonces al tipo lo obligaban a la fuerza bajo la amenaza de muerte de casarse. Entonces, eso era uno de los motivos que podían argumentar. Los otros no, que salió de pronto de otro sexo o lo que sea, yo no conozco las causales que se argumentaban para poder disolver un matrimonio, pero de que las hay, las hay. Lo que no estoy de acuerdo es que, bueno, cometiste el error, asume el error. No, Marco, si no hay otra pregunta, si no hay otra participación, entonces te pediría pues que si quieres hacer una conclusión o si no, pues pasamos de una vez a la, digamos, a la oración finalizada. Sí, yo pues no tengo, no, lo único que uno le puede recomendar a sus hijos, primero que todo, que elijan con la cabeza, que sean aterrizados en lo que van a hacer, los pasos que van a dar en su vida. Anteriormente las mujeres se casaban a los 18 años, a los 16 años, y llegaban a los 20 años, a los 21 años, y ya era un caos en la familia, había que buscarle marido porque la deja el tren. No, ahora se casan después de los 30 con todos los argumentos y posibilidades favorables que permitan pues tomar una buena decisión. Así que el proceso, lo que uno puede hacer con su familia, con sus hijas, sus hijos, es precisamente aconsejarle y mostrarle el panorama sencillo. Ahora no hay esa precipitud de casarse porque quería mantener relaciones sexuales. Una de las razones que la gente se casaba casi que inmediatamente era precisamente porque había tanta efervescencia y las hormonas salían por las orejas y por los poros, pues que querían consumar el matrimonio. Ahora no, ahora los matrimonios se llevan a cabo y la pareja no sale de luna de miel, se quedan ahí disfrutando la fiesta, etcétera, etcétera, porque ya eso está consumado. Bueno, seguir adelante y seguir luchando por este proceso de dejar una huella favorable en la sociedad y sobre todo cumplir la ley de Dios. Entonces,